Hola a todos, somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Psicología. Mis compañeros y yo conformamos el grupo número 1. Hoy hablaremos acerca de los nervios craneales, cuál es su definición, su función, la patología y la localización. Empezaremos definiendo qué son los nervios craneales. Son componentes del sistema nervioso que proporcionan inervación sensomotora a la cabeza y el cuello. En cuanto a las localizaciones, empiezan desde el nervio olfatorio hasta la vista inferior. Función de tus nervios craneales con pruebas rápidas: sentido del olfato, movimiento ocular, sensación facial, control muscular de la cara, sentido del oído, músculos para tragar, levantamiento de hombros, movimiento de lengua. El nervio olfatorio se refiere al nervio olfativo, que es el primer nervio craneal. De los 5 sentidos es el más primitivo. Este nervio detecta el olor e influye en el comportamiento. Es un nervio únicamente sensorial y conduce impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central. En cuanto a su localización, el epitelio olfativo se encuentra en la hendidura olfatoria, en el techo anterior y partes superiores de las fosas nasales. En cuanto a su patología, cuando la lesión afecta al epitelio sensorial, con desaparición de las primeras neuronas del mismo, estaríamos ante una anosmia epitelial. Las causas son distintas, por ejemplo, infecciosas, tóxicas, traumáticas o metabólicas. La más común es la sinusitis. Es una afección caracterizada por la inflamación de las cavidades alrededor de los conductos nasales. Y se dan los siguientes síntomas: presión en los senos nasales, congestión nasal o dolor facial. En cuanto al nervio óptico, su función es conectar cada uno de los globos oculares con la parte del cerebro encargada de la visión. Asimismo, este nervio puede localizarse en un espacio comprendido entre la parte posterior del globo ocular. Este nervio es uno de los más importantes de nuestro visual, y es que sin él, la visión como tal no sería posible. Por otro lado, tenemos el nervio oculomotor, cuya función es enviar mensajes desde el cerebro hasta los músculos oculares para controlar que la pupila se contraiga o dilate de forma involuntaria. Entre las patologías más frecuentes tenemos que es una enfermedad del nervio o núcleo oculomotor, que producen debilidad o parálisis del recto superior. La más común es la parálisis, cuya consecuencia es la falta de movimiento en los músculos rectos, oblicuos o inferiores. Asimismo tenemos el nervio troclear, cuya función es permitir el movimiento de los ojos hacia abajo, pero también hacia adentro. En cuanto a la patología, la lesión de este nervio produce la denominada mirada patética. Esto hace imposible llevar el ojo hacia abajo y adentro. Tenemos también el nervio trigémino. Su función es transmitir órdenes generadas en el cerebro hacia los músculos de la mandíbula, para permitir que ésta se mueva y haga fuerza para masticar. También permite la sensibilidad facial, es decir, transmite la información del sentido del tacto desde la piel hasta el cerebro. En cuanto a la patología, la causa suele ser una arteria situada en una posición anómala que comprime el nervio trigésimo. Aquí la persona sufre brotes repetidos de corta duración, de dolor, lacerante e intenso en la parte inferior de la cara. Así, la neuralgia del trigésimo es un trastorno de dolor crónico que afecta el nervio trigémino, que transmite las sensaciones del rostro al cerebro. Nervio abducens o motor ocular externo. El nervio abductor es otro nervio eyerente que se complementa con el oculomotor y el troclear. El nervio abductor es el encargado de transmitir los impulsos eléctricos para permitir el movimiento de los ojos hacia afuera. Su localización se introduce en la órbita para la hendidura esfenoidal, dentro del anillo tendinoso común de los músculos rectos de Zinc. Pasa por debajo del motor ocular común y termina en la cara interna del músculo recto lateral, al cual inerva. El nervio abducens, como todos los nervios, puede lesionarse de alguna manera. Las causas más frecuentes de lesión de este nervio son traumatismos, inflamaciones, lesiones vasculares y tumores. Su parálisis afecta al músculo recto lateral y además deteriora la abducción ocular que permite este nervio. Nervio facial, su función. El facial es un nervio eyerente que transmite las señales para permitir los movimientos faciales, es decir,
Todas las expresiones como sonreír, abrir la boca, hacer muecas. También regula la actividad de las glándulas salivales y las lagrimales. Su localización sale del cráneo a través del agujero estilomastoideo entre los procesos mastoideo y estiloideo del hueso temporal, dando ramos musculares para el vientre occipital y los auriculares del músculo epicráneo. Patología del nervio facial. Las lesiones periféricas del nervio facial producen parálisis de los músculos faciales de un lado de la cara, acompañada de alteraciones de la secreción lagrimal y salival. Dependiendo de la causa, los tratamientos potenciales para los síntomas de los trastornos de un nervio facial son lágrimas artificiales para mantener los ojos húmedos, reparación de injertos de los nervios, transferencia muscular, etc. Nervio vesíbulo coclear. Su función: participa en la transmisión de la información auditiva desde los oídos internos hasta el cerebro. Es el que controla el sentido del equilibrio. Localización: se localiza en una zona intermedia del tronco encéfalo, conocida como la protuberancia o también llamada puente de Barolio. Patología: sin importar la causa, el daño al nervio puede producir un vértigo repentino y severo. Esto puede causar náuseas, vómitos, falta de equilibrio o dificultad significativa al caminar. Neuritis. La inflamación del nervio vestibular es la causa más frecuente de esta neuritis. Nervio glosofaríngeo. Su función: este nervio regula el movimiento de la lengua, incrementa la producción de la saliva cuando se está comiendo, manda órdenes a la musculatura del cuello para tragar y transmite la información al cerebro. Su localización: es un nervio mixto sensitivo y motor que emerge del bulbo raquídeo encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo a través del agujero yugular posterior junto a los pares 10 y 11 y la vena yugular interna. Patología: dolor intenso que puede durar de segundos a pocos minutos y en ocasiones se inicia en la oreja y se irradia a la faringe. Uno de los casos más frecuentes es la neuralgia glosofaringea. Nervio vago. Su función: es un nervio mixto con componente sensitivo, sensorial, motor y parasimpático. Incluso complementa la acción del glosofaringio, por lo que suele estudiarse de forma conjunta. Su localización: los nervios vagos dan ramas para el plexo cardíaco y el plexo pulmonar. Ambos nervios vagos realizan la última parte de su trayecto por el tórax junto con el esófago. Patología: la disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe. Disfagia: es la dificultad para tragar. Significa que el proceso de mover los alimentos o los líquidos de la boca al estómago requiere mucho más tiempo y esfuerzo. Nervio espinal. Su función: es un nervio motor puro que inerva los músculos esternocleidomastoideos y trapecio. Su función es la de permitir el movimiento del cuello. Su localización: en el cuerpo humano hay 31 pares de nervios espinales, uno a cada lado de la columna vertebral. Su patología: descenso del hombro afectado y debilidad del sostén de la cabeza. La falta de amplitud de movimiento pueden provocar más complicaciones y dolor. De tal forma, la parálisis del nervio espinal, el nervio no funciona correctamente, lo cual afecta la forma en que funcionan los músculos esternocleidomastoideos y trapezoides. Nervio hipogloso. Su función: es un nervio motor para los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Transmite las órdenes del cerebro hasta la lengua, permitiendo así que realicemos todo tipo de movimientos con ella. Emerge de la base del cráneo, perforando la dura madre por el conducto que lleva su mismo nombre, uniéndose al 10º y 11º par craneal por debajo del agujero yugular. Su patología:
Los trastornos del nervio hipogloso pueden ser consecuencia de tumores, accidentes cerebrovasculares, infecciones, lesiones o esclerosis lateral amiotrófica. Las personas con trastorno del nervio hipogloso presentan dificultad en el habla, la masticación y la degustación.